Se venía la final de la Fórmula 05. Vamos a ir repasando cómo había terminado la serie y cómo largaban justamente esta final. Lo hacía adelante Martín Illesca, seguido por Facundo Martínez. Tercero largaba Oscar Tintilay, después Bruno Quinaya, Gastón Abdo, Candela Díaz, Ernesto Sánchez y Gustavo Cabral. Las 8 máquinas para esta final de la Fórmula 05. Sin mayores cambios. Acá sí, buena largada de Gastón Abdo frente a Bruno Quinaya, que terminaba logrando el sobrepaso. Adelante Martín Illesca, ya empezaba Facundo Martínez a buscarlo justamente al piloto de Ciudad Perico. Tercero Oscar Tintilay, Candela Díaz, Gastón Abdo. Buena largada de Joaquín Campuzano, que había largado desde el último lugar. Ahí se iba ancho por arriba donde estaban los neumáticos Bruno Quinaya. Después estaba José Arce. Volvemos con Martín Illesca, quien fue el ganador de la primera parte del año, se podría decir, del torneo Apertura. Seguido por Facundo Martínez, Oscar Tintilay, Candela Díaz, Gastón Abdo y Joaquín Campuzano, que no había tenido una buena clasificación y que lamentablemente no había podido largar tampoco la serie clasificatoria. Venía remontando posiciones en esta final. Acá lo vemos justamente con Gastón Abdo adelante. Pasaba Joaquín Campuzano y lo que habíamos dicho, Facundo Martínez, que empezaba a mostrarse, en este caso por afuera. Cuidaba a Martín Illesca. Oscar Tintilay por el momento no se podía sumar a la pelea por el primer lugar. Candela Díaz un poco más alejada de la pelea por los primeros lugares. Acá lo vemos nuevamente. Pelea por el primer lugar. Se mantenía Martín Illesca. Aquí Gastón Abdo con Joaquín Campuzano. Ernesto Sánchez con José Arce. Volvíamos con los punteros. Martín Illesca adelante. Facundo Martínez, Oscar Tintilay, que rápidamente le sacaban diferencia al resto del parque, ya que intentaba por adentro Facundo Martínez frente a Martín Illesca. Termina logrando el sobrepaso Facundo Martínez, pasando a comandar las tracciones en la Fórmula 05. Se le venía también ahí Oscar Tintilay a Martín Illesca. Miren usted la diferencia que había con quien venía marchando en el cuarto lugar de esta final de la Fórmula 05. Amplia diferencia de los tres primeros. Iba a tratar de recuperar Martín Illesca sobre Facundo Martínez. Ahí intenta por adentro. Se aplauden los autos. Se termina yendo afuera Facundo Martínez. Termina también llevándose algunos neumáticos Martín Illesca. Logra volver rápidamente Facundo Martínez y esto lo aprovecha Oscar Tintilay para hacerse dueño de la punta de esta final. Final a 8 vueltas también para la categoría. Sacaba una diferencia ahí Oscar Tintilay sobre Martín Illesca. Se le venía nuevamente Facundo Martínez. Maniobra polémica, si se quiere, la que había sido anteriormente. En el mismo lugar, Facundo Martínez nuevamente lograba el sobrepaso sobre Martín Illesca. Quedaba segundo. Oscar Tintilay, que había aprovechado justamente la pelea entre Facundo Martínez y Martín Illesca para sacar una diferencia. Volvía nuevamente Martín Illesca a tratar de buscarlo a Facundo Martínez. Bastante parejito los tres, más allá de que Oscar Tintilay había sacado una pequeña diferencia. Ya en la zona de la trepada, acá Ernesto Sánchez con Gustavo Cabral. Por suerte aflojó, me parece, Gustavo Cabral, si no casi termina volcando, se puso en dos ruedas. Martín Illesca, que lo volvía a buscar a Facundo Martínez, no le podía llegar por el momento. Facundo Martínez ya había cortado diferencias sobre Oscar Tintilay. Había mostrado bastante contundente Facundo Martínez. Sacaba y ampliaba diferencia sobre Martín Illesca. Candela Díaz en el cuarto lugar, si se quiere, relativamente tranquila, lejos de lo que venían haciendo los tres de adelante y sus seguidores también bastante alejados. Facundo Martínez, que se le venía a Oscar Tintilay, ya había quedado bastante retrasado Martín Illesca.
Misma maniobra que había hecho justamente con Martín Illesca, tenía la cuerda y termina logrando el sobrepaso ahí al final de la recta principal. No le aflojaba Oscar Tintilay, trataba de ir a buscarlo nuevamente a Facundo Martínez para ver si podía recuperar ese lugar, lo iba a intentar por afuera, en este caso tenía la cuerda, cuidaba la cuerda Facundo Martínez. Más alejado decíamos Martín Illesca, que había perdido un poco de rendimiento con respecto a Facundo Martínez y a Oscar Tintilay. Joaquín Campuzano, que ahí había logrado el sobrepaso sobre Candela Díaz, lograba recuperar nuevamente Candela Díaz. Y el hecho es que en esta primera fecha el triunfo iba a terminar siendo para Facundo Martínez, que se queda con el primer lugar, segundo Oscar Tintilay, después Martín Illesca, Candela Díaz, Joaquín, Ernesto Sánchez, para lo que fue entonces la final de la Fórmula 05, en este caso segunda categoría en salida a pista en lo que fue esta primera fecha de la Copa de Oro.